Este, el título del tema de la mañana es interesante porque dice fiel a su promesa. ¿Quién es el único que es fiel en su promesa? Dios, ¿sí? Dios es el único que es fiel en su promesa y en las cosas que hace a favor de nosotros. Es interesante, tenemos conectado 17 personas, solamente veo 3, 4. Pero bueno, sigamos adelante y tengamos la fe y la certeza de que las personas que están conectadas, todos están oyendo la palabra del Señor en esta mañana. Por eso que a veces es importante y es muy satisfactorio uno ir a la iglesia, porque ahí uno le ve las caras a todos y puede ver a las personas correctamente. Pero por este Zoom es muy tramposo, le hace trampas a uno de tal manera que las personas se conectan y se van o lo ponen se ocultan detrás de la cámara. Espero que cuando Cristo venga ninguno estemos ocultos y Él nos pueda localizar y ver en cualquier parte donde nosotros nos encontremos. Sabes que a través del tiempo, cuando hablamos de que Dios cumple sus promesas, a veces hay personas que tratan de cumplir las promesas que Dios nos ha hecho ellos mismos. ¿Cómo es esto? Podemos ver el caso de personas que han vivido, que vivieron hace tiempo. En el caso de Jacob, Dios había prometido algo y ellos trataron de adelantarse a lo que Dios había prometido. La mamá, ¿verdad? Trató de hacer las cosas como ella pensó que iban a hacer de acuerdo a al conocimiento que Dios tenía sobre lo que Dios había dicho. También tenemos el caso de Abraham. Recuerden cuando el Señor le prometió que iba a ser padre de una gran nación y todo eso, no tenía hijos. Y entonces Abraham y Sara hicieron un plan interesante. Trataron de ayudar a las promesas que el Señor había hecho. Y entonces a través de una egipcia, de otra persona, tuvieron un hijo pensando que era la promesa de Dios, pero Dios no actúa así. Dios en una oportunidad también dijo que no iba a destruir la tierra más por diluvio, porque y puso una señal en el cielo, puso un arco iris. Pero los hijos de Dios en esa oportunidad no pensaron que eso podía ser cierto. Entonces nosotros nos ubicamos exactamente en el libro de Génesis, en el capítulo 11, y dice que en esa oportunidad había en la tierra una sola lengua y una misma palabra. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una gran llanura, leo el versículo 2, y en la tierra del Sinaí, y se establecieron allí. O sea, los hombres andaban caminando por allí después del diluvio, se multiplicaron, empezaron a reunirse y a caminar. Pero lo interesante de todo esto es que ellos hablaban un solo idioma. No tenemos este problema que quizás muchos de nosotros tenemos ahorita, que vivimos en un país donde no es nuestro idioma materno y por eso a veces se nos dificulta la comunicación como tal. Así que este pueblo que había salido del arca hablaba un solo idioma. Recordemos que era una única familia que entró allí, la familia de Noé, y esta familia, por cierto, se podían comunicar entre ellos. Así que cuando salieron, tuvieron sus hijos y esta fue la lengua que sus hijos aprendieron. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a caminar y llegaron a una gran llanura y empezaron a recordar las cosas que habían pasado. Y inmediatamente le vino en mente el diluvio, cómo la tierra fue destruida a través de un diluvio, y dice que la tierra se llenó tanto que hasta las montañas más altas, hasta ahí llegó el agua. Pero hay un detalle: ellos sabían que el agua no había llegado hasta el cielo y por tanto ellos tomaron una iniciativa interesante, trataron de resolver una situación que ya el Señor había resuelto. El plan original de Dios era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y la cultivaran. Eso fue el plan original de Dios. Los hombres tenían que hacer eso constantemente, tenían que regarse por todas partes y formar allí esa gran nación, esas personas que iban a vivir en la tierra que el Señor había hecho. Dice que ellos, ignorando o poniendo al lado el plan de Dios, decidieron edificar ciudades. Y edificar ciudades en ese momento iba en contra de lo que era la representación de un plan de Dios.
Sin embargo, temiendo el peligro de cosas que podían venir alrededor de ellos, ellos decidieron hacer estas ciudades. Y por ejemplo, nosotros conocemos el primero que hizo una ciudad, ¿quién fue? Caín, ¿verdad? Cuando Caín fue marcado para que nadie lo matara, él sin embargo tuvo miedo de eso, no confió en eso, a pesar de todo lo que había hecho, aún no seguía confiando en Dios. Sabemos que él era un hombre que no era temeroso de Dios, y aunque Dios le dijo que le iba a poner una marca para que nadie le hiciera nada, él decidió hacer una ciudad y fue el primero que hizo una ciudad para protegerse de los peligros. Actualmente nosotros también vivimos en ciudades y vivimos en ciudades protegidas. Aquí en este país y en cualquier país de los nuestros, nosotros podemos ver que hay urbanizaciones y lugares donde viven personas que son difíciles de entrar. Primeramente, en muchos hay una puesta, un portón grande, una garita grande allí, y hay un vigilante, y si no se logra comunicar con la persona que tú dices que vas a visitar, tú no entras allí. O sea, son ciudades fortificadas. Vemos en el caso de la historia del momento infantil, la ciudad estaba totalmente cerrada y estaba sitiada y era imposible entrar en esa ciudad. ¿Y qué hicieron esta gente? Lo cercaron para debilitarlo. Y así ha pasado a través del tiempo, y así pasó con esta antediluviano. Dice que ellos eligieron olvidarse de lo que Dios había hecho, de lo que Dios le había dicho, que no iba a ser destruida más la tierra de allí, y se les dio una gran idea en la mente. Y esa gran idea era que ellos querían hacer algo por ellos mismos para salvarse individualmente, para salvarse ellos colectivamente, para salvarse como familia, para salvarse como pueblo, para salvarse como seres humanos que estamos viviendo. Y decidieron, empezaron a hacer ladrillos y empezaron a usar el petróleo, las cosas que habían allí, las cosas que habían quedado después del diluvio, y empezaron a coser eso y empezaron a hacer una gran torre. Una gran torre con la finalidad de ¿qué? De salvarse ellos individualmente, de salvarse ellos sin contar con la ayuda de un Dios que le había prometido que vendría, ¿verdad?, a buscarlo de este mundo de pecado, que tenía un plan de salvación. Sin embargo, ellos empezaron a hacer su torre, empezaron a hacer sus cosas allí, y dice que un día Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Que entonces el Señor descendió, versículo 5 del libro del capítulo 11 de Génesis, dice: entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen una misma lengua. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Generalmente el hombre siempre ha sido testarudo. Nosotros siempre hemos sido tercos. Nosotros siempre hemos sido personas que si nos metemos por allí, aunque nos estrellemos, aunque tengamos problemas, por allí vamos, porque esa fue la decisión que nosotros tomamos. Muchas veces nosotros lo hacemos así. Nosotros no somos de lo que aprendemos con experiencia ajena. Nosotros nos gusta quemarnos para nosotros poder sentir el ardor de la quemadura. Y eso mismo hizo este pueblo, metió por allí y empezó a hacerlo, y el Señor vio que eso con preocupación. Y dice que el Señor entonces dijo que hizo algo interesante. Y lo interesante que el Señor hizo en ese momento, dice: ahora pues descendamos y confundámoslos allí, su lengua, para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. Yo hablando con mi esposa estos días, yo le dije que el idioma que hablaban los antediluvianos era español, porque es el que yo hablo, ¿sí? Y yo le dije: no, mi amor, hablan es español, porque no sabemos cuál era exactamente el idioma original que ellos tenían. No tenemos una seguridad con certeza cuál era. Pero sin embargo, allí nacieron muchos idiomas. Allí nacieron todos los idiomas que existen, y ellos se fueron agrupando por eso. Por eso es que hoy entonces tenemos nosotros muchas regiones. Tenemos personas que son ingleses, personas que son estadounidenses, personas que son canadienses, personas que son de Uruguay, personas que son colombianos, personas que son venezolanos, personas que son portugueses, argentinos. Todo eso empezaron a reunirse entre ellos y fueron formando cada uno su nación. Fueron formando cada uno su nación, se fueron agrupando, y aquellas personas que se entendían entre sí empezaron a hacerlo. Así que el Señor los esparció por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, fue la única manera que el Señor tenía para que ellos desistieran de lo que se le había metido en su mente. Ahora, y por eso nosotros sabemos que eso fue llamado
la torre de Babel. Ahora, ¿qué perseguían ellos con edificar una torre? Los habitantes de las ciudades, ¿verdad? Deseaban, necesitaban seguridad. Necesitaban una ciudad que los protegiera contra ataques y los capacitara. Así lo creían, para escapar de otro diluvio, a pesar de que Dios había prometido que nunca sucedería. El diluvio había cubierto, como le dije, lo más alto de las montañas del mundo antediluvianas, pero no había llegado al cielo. Por eso ellos empezaron a erigir una estructura más alta que las montañas. Razonaban los hombres, querían ponerse a salvo sin importar lo que Dios hiciera. Sí, ellos querían hacerlo. Ese era su punto de vista. Hoy día ellos querían hacerse. Dice la Biblia que ellos dijeron, hagámonos un nombre, ¿verdad? La Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a la sabiduría superior y a la habilidad de sus edificadores. Eso, imagínense que eso hubiese sido, se hubiese logrado hacer. Las cosas allí hubiesen sido totalmente diferentes, ¿verdad? Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros y privaciones a fin de hacerse de un nombre, de una reputación. Y eso nosotros lo podemos ver ahorita. Nosotros vemos que hay hombres capaces de sacrificar su propia familia, capaces de sacrificar todo lo que tienen para hacerse un nombre en esta tierra, por hacerse famosos. No importa lo que se lleven por delante, no importa las cosas que hagan, siempre y cuando ellos se hagan un nombre en la tierra, sean famosos. Nosotros conocemos personas aquí que son famosos y generalmente siempre están saliendo a la lista de los 10 hombres más famosos del mundo, de los más ricos, de los que tienen más ganancias y todo eso. Y mientras más tienen, más quieren tener. Quieren seguir luchando, quieren seguir creciendo en su emprendimiento, en todo lo que ellos han logrado. Incluso no hace mucho tenemos que uno de los hombres más ricos del mundo por 10 minutos fue al espacio y vino. Y él vino diciendo, después que llegó allí, que sería bueno trasladar las compañías, las grandes compañías, y llevarlas al espacio para descontaminar la Tierra. O sea, que está pensando en qué, en contaminar entonces el espacio con todos los residuos y todas las cosas de las compañías. Son personas que para hacerse famosos, para lograr lo que ellos quieren, no importa lo que esté frente a ellos. No importa lo que tengan que destruir, no importa lo que tengan que avanzar, pero su objetivo es ser famosos en la vida. Un proyecto como el de la Torre, que busca preservar por un medio externo la unidad interior que habían perdido, a ser condenados al fracaso por el pecado. Es obvio que únicamente que los que habían renegado de Dios tomaron parte de esa actividad. Los que no habían confiado en Dios. Y sabemos que hay personas que actualmente no confían en Dios, confían en sus propios medios, confían en sus propias riquezas, confían en sus propios beneficios que ellos tienen, pero nunca confían en Dios. Nuestros planes, mis queridos hermanos, deben ir en consonancia con los planes de Dios. El salmista, el Salmo 70, ¿verdad? Donde nosotros vimos la lectura bíblica, vemos allí que el salmista suplica por alivio. El pueblo estaba sufriendo, la gente antediluviana estaba sufriendo, pero estaba sufriendo de gratis, porque el Señor le había dicho que no iba a destruir la tierra más por eso, por diluvio, y ellos empezaron a sufrir con ese estrés y a prepararse para eso. Pero el salmista en el Salmo 70 dice, Dios acude y líbrame, ¿verdad? Apresúrate, mi Dios, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a estar aquí. Actualmente nosotros vivimos en una pandemia muy grande. Nosotros estamos en una situación muy difícil. Pero es interesante la situación en la que nosotros vivimos. Y nosotros empezamos a darnos cuenta que nosotros quizás como cristianos o muchas personas no se congregan en la iglesia. No van a una iglesia porque sencillamente en la iglesia nos contaminamos con COVID. Pero en el supermercado cuando vamos, en los carros, en los buses cuando vamos, a los colegios cuando van los niños, a las cosas cuando ellos van, ahí no se contaminan y están rodeados de muchas personas. Es irónico nosotros como vemos las cosas. Nosotros vemos que las personas en los aeropuertos, cuando van antes de abordar el avión, ¿verdad? Tienen una distancia de 6 pies unos de otros. Y todo el mundo con su cubreboca y todas esas cosas. Pero cuando
entran en el avión y se sientan, están todos hombro con hombro. O sea, yo no entiendo, no puedo entender qué está pasando con nuestra sociedad. No puedo entender qué está pasando con las personas que están a nuestro alrededor. Pero eso pasa, sin embargo, el salmista dice, Dios, acude y líbrame, apresúrate, Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. El salmista estaba suplicando por alivio. Tenía una situación muy difícil en ese momento. Y nosotros conocemos las situaciones difíciles por las cuales pasó David. David pasó por situaciones difíciles también. Igual él podía haber tomado, ¿verdad?, en sus propias manos solucionar los problemas. Pero sin embargo, él acude ¿a quién? Al único que puede ayudarlo. Y él le dice, Dios, acude, líbrame, apresúrate, Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi alma desea. Nosotros conocemos, y una de las historias más duras que pudo vivir David fue la persecución de su propio hijo. Su hijo quería acabar con él. Su hijo quería matarlo. Yo no sé cuántos de ustedes su hijo quiere hacerle eso, y espero que a ninguno de nosotros, nuestros hijos, quieren hacernos eso. Pero a David, su hijo quería matarlo, quería quitarlo de rey, quería quitarle lo que él tenía. Y dice, ¿verdad?, que el rey, a pesar de eso, amaba tanto a su hijo que cuando mandó a su general a la guerra, le dijo, ten cuidado con mi hijo. Pero sin embargo, el general y sus súbditos le desobedecieron y automáticamente, ¿qué?, asesinaron a este muchacho que quería hacerle mal a este rey. Pero David no buscó eso por sus propias manos. David no hizo como los antiluvianos, que empezó a edificar una torre allí para luchar y hacer todo eso, ¿verdad? David acudió a Dios y dice en el versículo 3, hayan en pago de su afrenta lo que se burlan de mí. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando nosotros amamos a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los problemas que tengamos, debemos decir, como dijo David, engrandecido sea Dios. Estoy afligido y menesteroso. Dios, ven presto a mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no demores. Esas deben ser nuestras oraciones. Mi queridos hermanos, usted sabe una cosa tan grande que me entristece, es cuando nosotros vemos que hay adventistas del séptimo día que cuando vienen unas elecciones presidenciales empiezan a decir, este presidente no, aquel no, este candidato no, porque este apoya la ley dominical, que este apoya. Mis queridos hermanos, y como adventistas del séptimo día, nosotros no queremos a alguien que apoye la ley dominical. Claro que queremos a alguien que apoye la ley dominical, que la firme de una vez, que haga eso, que acelere el advenimiento de Cristo a esta tierra. Ese debe ser nuestro objetivo, no escudarnos ni escondernos en cosas que nosotros podemos buscarlo como beneficios personales. Tenemos que buscar a Dios de rodillas y confiar en sus promesas. Dios es fiel en sus promesas, mis queridos hermanos. Dios no falla. Y nosotros, a través de la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos ver que Dios fue fiel a cada una de sus promesas, que el que se apartaba de las promesas de Dios era el pueblo de Israel. Constantemente este pueblo de Israel vivía en una relación espiritual muy mala. Se encontraba constantemente en problemas. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante seguir a dioses de madera, dioses que ellos mismos hacían con sus propias manos, le confiaban toda su vida a estos ídolos, a estas estatuas, y se olvidaban de ese Dios poderoso, que aunque no podían ver, podían sentirlo y podían saber todo lo que Dios había hecho por ellos. Y sin embargo, ellos no confiaban en eso. No lo confiaron. Nosotros a veces también tratamos de confiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros a veces presumimos de ser cristianos, de ser adventistas, y la presunción no es buena. Nosotros debemos saber que somos adventistas del séptimo día, que amamos a Dios y que debemos seguir adelante, que debemos ser humildes, que debemos confiar plenamente en las promesas del Señor, porque Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel a su promesa, como nos lo ha dicho, y por eso nosotros, nuestra oración debe ser: estoy afligido y menesteroso. Dios, ven por mí, ven por mí. Pon a las personas que tienen que poner para que esta cosa se aligere y termine rápido.
Y de esta manera nosotros poder ir prepararnos para ese encuentro maravilloso con nuestro Dios. El pueblo antediluviano quería acercarse a Dios usando sus propias fuerzas, su propia inteligencia, sus propias manos. Edificaron y querían edificar una torre para llegar al cielo donde Dios está. ¿Cuán equivocado está? A veces nosotros también nos equivocamos. A veces también nosotros cometemos el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Con mucha facilidad nosotros nos olvidamos. La lección de esta semana nos ayudaba y nos decía que nosotros debemos gloriarnos en saber las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Y una de las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros, que nunca pasará y que nunca dejará de existir, es el sábado. Incluso dice que todos los salvos adventistas, todos los que se salven adventistas o no, porque nosotros sabemos que la Biblia es clara cuando dice: tengo ovejas que no son de este redil, y que esas ovejas que no son de este redil van a llegar al redil del Señor. Y nosotros conocemos, dice el Espíritu Profecía, que cuando vayamos nosotros al cielo, en ese transcurso, en esa semana, va a pasar un periodo de tiempo, una semana, va a pasar un periodo de tiempo, porque todos deben adorar el día sábado, descansar el día sábado antes de llegar a la patria que el Señor nos ha dado. Esa es una bendición, mis queridos hermanos. Debemos saber nosotros, esas son verdades que nosotros conocemos, son verdades que nosotros tenemos que predicar, son verdades que las cuales nosotros debemos compartir. Por eso el profeta, el rey David decía: Dios, acude, líbrame, ayúdame. Sean avergonzados y confundidos los que quieren hacerme daño. ¿Hay personas que quieren hacernos daño? Sí, hay personas que quieren hacer daño. Hay personas que quieren perjudicar al pueblo de Dios. Sí, hay personas que quieren perjudicar al pueblo de Dios. Son personas que se dejan guiar por Satanás. Son personas que se dejan guiar por él. Y como se dejan guiar por él, empiezan a hacer daño. Yo no sé a cuántos de ustedes o de sus hijos no lo han dejado presentar un examen sencillamente porque tocaba en sábado y ellos no pudieron ir en sábado a presentarlo. Como también he visto algunos que dicen: sí, anda. Es más, es un examen nada más, ¿no? ¿Qué te va a perjudicar eso? Dios debe entender que eso es para tu superación personal. Qué equivocado estamos si pensamos de esa manera. El Señor que fue capaz de abrir el mar rojo no va a ser capaz de cambiarme una fecha de un examen o de yo pasar una materia. Solo tenemos que confiar en nuestro Dios. Solo tenemos que confiar en nuestro Dios y no buscar la solución a nuestro problema de la manera más fácil. De la manera que a nosotros nos parece más fácil. Debemos buscar la solución a nuestro problema confiándolo en las manos de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo a sus promesas, que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido que nos va a dar, Y así es, mis queridos hermanos, así es. Por eso el salmista dice: estoy afligido y menesteroso. Dios, ven presto a mí. Tú eres mi ayudador y libertador. Señor, dame la oportunidad de seguir adelante. Y nosotros debemos buscarlo así. Una de las promesas maravillosas del Señor, nosotros las encontramos Juan 14, 1 al 3. Ese es un versículo que cada uno de nosotros no sabemos. Este es un versículo que nosotros como iglesia adventista conocemos, al igual que conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Todos los adventistas conocemos Juan 3:16 y nos lo sabemos de memoria, y mucho es nuestro versículo favorito. Pero las promesas de Dios son fieles, y Dios dice en Juan 14, 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Muchas. No dice 2 o 3. Dice muchas moradas hay. Si así no fuera, date cuenta, si no hubiese tantas moradas, o hubiese dicho, yo les digo, si no hubiese tantas moradas, mis queridos hermanos de West Hollywood, si no hubiese tantas moradas para cada uno de nosotros, el Señor no lo hubiese dicho. Y dice lo siguiente: voy pues a preparar lugar para las adventistas que se congregan en la iglesia de West Hollywood con su familia. El Señor lo está diciendo aquí.
Voy a preparar el lugar ¿para quién? Para vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Todos nosotros, ¿verdad? Y dice después, y después que me vaya, ¿verdad? Después que me vaya y yo prepare el lugar, dense cuenta lo importante. O sea, voy a preparar un lugar. Y después que yo me vaya, y yo prepare un lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Qué maravilloso es saber eso. Yo no sé a cuántos de ustedes se le ha ido o se le fue su papá o se le fue un familiar o se le fue alguien querido de ustedes y le dijo y le hizo la promesa, voy a volver. Y ustedes, estoy seguro, porque a mí me pasó, yo lo esperaba con ansia. Cada día que pasaba, yo contaba los días y decía un día menos, un día menos. Y si sabía la fecha, peor, mejor, porque yo entonces iba diciendo que ya me quedan tantos días, ya me quedan tantos días. El Señor aquí está diciendo que yo vendré otra vez. Y lo más maravilloso dice, y os llevaré. O sea, vendré y no te dejaré y me iré otra vez. No, te llevaré conmigo para que donde yo esté, tú, hermano de West Hollywood, esté con vosotros. Esté con vosotros, también estaré con ustedes, dice el Señor Jesús. Esa es una promesa de la cual nosotros no debemos dudar en ningún momento, mis queridos hermanos. Esa es una promesa que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Y es una promesa que el Señor la va a cumplir al pie de la letra. Y date cuenta que David decía, Señor, ven pronto. Ven pronto. Porque se encontraba con problemas ya. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no demores. Debe ser nuestra oración, Señor, no demores. Pero para tú y yo poder orar y pedir al Señor que no demores, debemos cumplir con el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. Nosotros no podemos ser egoístas y arrodillarnos en nuestra cama y decir, Señor, ven pronto, y no hacer nada por el vecino. Nosotros no podemos ser egoístas y decir, Señor, ven ahora en este momento, te necesito, y que tengamos familiares que nosotros ni siquiera le digamos, Jesús te ama, a pesar de que no quieran oírnos. Nosotros hoy, mis queridos hermanos, debemos salir de aquí sabiendo que Dios cumple su promesa, y la promesa maravillosa de Dios es que vendrá otra vez y que nos llevará, porque Él está preparando, fue a preparar casa para nosotros. Y no solamente para nosotros, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me está esperando que la corona de la vida. Me está esperando la corona de la vida. Y sabe una cosa importante que él dice, y no solo a mí, sino a todo el que espera en Jesús, el que espera su venida. El Señor cumple su promesa, mis queridos hermanos. El Señor cumple su promesa. Yo no sé cuántos de ustedes cumplen todas las promesas que hacen. Pero yo muchas veces he hecho promesas que no he cumplido. Le he prometido algo a mis hijas. Y al final del día, al final del tiempo, no le he cumplido. Y saben, ellas me reclaman. Yo recuerdo que a una le dije, bueno, mami, yo te voy a comprar una bicicleta. Y los niños se emocionan. Y hasta el día de hoy no le he comprado la bicicleta y me lo reclaman, hermano. Y entonces tuvo la niña que comprarse ella misma su propia bicicleta, porque su papá no fue capaz de cumplirle una promesa que le hizo. Pero así somos nosotros. Pero Dios no es así. Dios dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y lo buscaré, y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Qué maravilloso es saber que Dios quiere que tú y yo vivamos cerca de Él. Qué maravilloso es saber que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo todas las cosas que nosotros vemos a diario, el Dios que hizo todas las cosas que están a nuestro alrededor, las flores, las plantas, el aire, todo lo que nos beneficia, quiere que nosotros vivamos con Él, con la diferencia de que ahora las cosas no van a estar contaminadas, de que las cosas, el pecado será erradicado del mundo, que ya no habrá más pandemia, que ya no tendremos más miedo de congregarnos porque nos podemos contagiar, que ya no habrá más problemas de ningún tipo, porque el Señor va a destruir todas esas cosas y nos va a llevar a una patria celestial. ¿Sabe lo maravilloso de ir a la patria celestial? Vamos a pasar allá 1000 años con el Señor, con nuestro Padre celestial. Y después de ese milenio, de ese 1000 años, vamos a regresar aquí a la tierra, ya purificada, ya santificada. Y se va a posar la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, donde tú y yo vamos a tener la oportunidad de plantar viñas, de comer de ellas, de edificar y hacer nuestras casas con nuestras propias manos. Allí no habrá ladrones, allí no habrá nada que hurte. Me gustaría ser vecino de alguno de ustedes en el cielo y poder estar allí en la tierra cuando vengamos y poder disfrutar de unos cambures muy buenos, de unas sandías grandes, de unos melones, de unas papayas, de muchas frutas, de muchas cosas que el Señor la hizo con mucho amor para nosotros y que la vamos a poder plantar allí y podemos disfrutar. ¿No le parece maravilloso, mi queridos hermanos? ¿Ustedes creen que vale la pena nosotros seguir perdiendo el tiempo en esta tierra, ocupándonos de cosas que no nos edifican, de cosas que no nos ayudan a nada, de cosas que lo que hacen es que nos enferman mentalmente, que nos estresan constantemente? ¿Ustedes creen que ya no es bueno de que eso pare y que nuestro Señor venga? Cumplamos entonces la misión. Salgamos de 2 en 2. Salgamos individualmente, proclamémoslo por las redes, proclamémoslo donde quiera, compartamos de esta maravilla. Mi llamado en esta mañana a cada uno de ustedes, los que están aquí a través de esta pantalla, mi llamado es que tú puedas entregar tu vida al Señor en este día, que tú puedas reconocer que no hay nada en este mundo que te pueda satisfacer tanto que ser un adventista del séptimo día, obediente a la palabra de Dios y compartir ese mensaje con todas las personas que están a tu alrededor. Y así podríamos cantar alegres al Señor como debemos hacerlo siempre, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos de West Hollywood, que el Señor le bendiga a cada uno, que el Señor le dé prosperidad a su familia, que los ayude a testificar a cada uno, a sus familiares, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, a cada una de las personas que están a su alrededor. Es importante, aunque ellos no quieran oírlo, nosotros es nuestro deber hacerlo. Que el Señor pueda bendecirle y le dé la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante. Dios esté con ustedes.